no les suene mucho, ¿no? Enoclofobia. Marian Álvarez, psicóloga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es esto de la enoclofobia? Que sin duda estamos en un punto del año en el que esta fobia, pues las personas que están diagnosticadas y que las padecen, pueden sentir un momento, digamos, en esos puntos más fuertes, ¿no? de la fobia. A ver, enoclofobia es miedo a la multitud. Es muy importante diferenciar multitud, que agorafobia o claustrofobia. Claustrofobia es cuando hay un lugar cerrado, que no puedo salir. Y agorafobia es cuando hay un lugar abierto, pero tengo la sensación de que no voy a poder huir. Por ejemplo, estoy en una plaza y no encuentro la salida. ¿Qué pasa? Que la enoclofobia es un síntoma de la claustrofobia y de la agorafobia. Entonces, a veces nos liamos cuando los psicólogos ponemos tantas etiquetitas, ¿no? Es como, en español, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tengo tanto miedo a la multitud que siento que la multitud me avalancha. O sea, me siento tan pequeñito cuando veo tanta gente, es como cuando ahora que ya están las navidades, ¿no? Tú vas en la carroza arriba y ves a todo el mundo, es como... ¡ah! Y en teoría esa avalancha, esa multitud no te va a hacer nada. Por lo mismo pasa cuando te sientes indefenso, ¿no? O claro, no te sin capacidad de huir. No te sientes parte de la multitud, sientes que hay una multitud ahí y yo estoy aquí. Y es como, me siento pequeñita. Y entonces que empecemos a tener síntomas en plan de sudoración, palpitaciones, cosas muy parecidas a la ansiedad. O sea, va en paralelo a la ansiedad. ¿Qué sucede? Que no, esa palabra la acabamos de escuchar hoy por primera vez, pero agorafobia... Muchos. Ahí está. Todo el mundo habla de agorafobia o cuando está en un ascensor de claustrofobia. Entonces muchas veces los síntomas son muy parecidos, pero es otra fobia en sí. Y no es una fobia social, porque yo no le tengo miedo a la gente que está a mi alrededor. Tengo miedo, por ejemplo, en Semana Santa, cuando van todos los pasos, me da pánico. Cuando veo a un centro comercial y tanta gente, es cuando veo la avalancha, la multitud. Bueno, estamos viendo ahora precisamente imágenes de Sevilla con diferentes, bueno, actos, eventos como el encendido navideño que tuvo lugar hace algunas semanas, pero bueno, por salirnos de Sevilla, las imágenes que seguro muchos de ustedes han visto en casa de Madrid, por ejemplo, en este puente de la Inmaculada, que bueno, eso era tremendo, prácticamente no podía ni fotografiar el momento en el que estabas en la Puerta del Sol o en cualquier otro punto. Tuvieron que activar incluso desde el ayuntamiento un nivel negro que se le llama por aglomeración. Una persona que siente eso, bueno, entiendo, partirá de la base de no meterse en un contexto como ese porque sabe lo que le ocurre, ¿no? Pero en caso de que haya una persona que no esté diagnosticada, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver, una persona que tiene este tipo de fobia lo va a empezar a sentir en el inicio de la aglomeración, no cuando vemos la avalancha que estamos viendo ahí. O sea, una persona que tenga este tipo no va a entrar nunca ahí. Digamos que va a estar en los laterales o al final del evento, nunca va a estar en el centro. Porque en el momento que empieza a haber gente y él empieza a sentir los síntomas, va a empezar a alejarse. Pueden pasar dos cosas, o que se aleje hacia los laterales porque vemos que es la huida, es como formo parte pero aquí... estamos juntos pero no juntos, ¿vale? O el caso contrario es que quede en parálisis. Entonces una persona se va a quedar totalmente paralizada y los demás vamos a tener que socorrerla. Una vez que a la persona le pasan estas cosas, ¿qué sucede? Que ya no tiene miedo a la multitud, sino que va a empezar a evitar sitios donde haya menos personas hasta que se diagnostique. ¿Qué sucede? Que como no es un término muy usual, no se diagnostica. O sea, cuando una persona va con esta terminología, pues siempre tiramos de agorafobia. O esos síntomas, no sé si a nivel médico clínico, ¿no? Se puede comparar, por ejemplo, con, bueno, no es que has sentido ansiedad porque te has agobiado, hay mucha gente, es normal que ocurra. Claro, es que hablamos de crisis de ansiedad. Yo, por ejemplo, si te das cuenta, cuando hablas con cualquier persona de que esté ahí, tú le preguntas, ¿qué tiene? Y te dará que tiene un poquito de depresión o un poquito de ansiedad. Son términos muy usuales, ¿no? Como en el resfriado, cuando estamos en el invierno, estoy resfriado. O tengo la gripe, es como que lo sabemos diferenciar, ¿no? Pero no es así. Entonces, cuando hablamos de crisis de ansiedad, la crisis de ansiedad forma parte de muchos trastornos, de muchos. Pero no, si la crisis de ansiedad en sí no es un trastorno. Yo siempre digo que hay una cosa es la crisis de ansiedad, otra cosa son episodios de ansiedad y otra cosa es el trastorno de ansiedad. Tú puedes haber tenido a lo largo de tu profesión muchas crisis de ansiedad y no tener un trastorno de ansiedad, no tienes por qué generalizarlo, no tienes por qué llegar a crearlo. Entonces, cuando tenemos este síntoma de miedo a la multitud, tenemos que asumir por qué nos da miedo. Por ejemplo, si veo un estadio de fútbol, a lo mejor yo tengo miedo a la multitud y yo puedo estar en el estadio, aunque tenga mi hueco, o sea, está el estadio lleno y yo estoy ahí. Yo tengo mi huequecito, que es como yo estoy aquí, tengo mi cuadradito, ¿no? ¿Y no te sientes tan...? No me siento mal, me siento a la salida. Entonces voy a evitar, cuando llegue la salida, irme fuera. Me voy a quedar aquí.
¿vale? Por ejemplo, si yo veo un concierto, pues no voy a estar abajo, voy a intentar tener un sitio. Si me voy a buscar sitios donde el movimiento de la muchedumbre no me lleve. Si la muchedumbre está parada, no me da miedo. Por ejemplo, con lo que has comentado de Madrid, ¿por qué tengo miedo ahí? Porque voy al metro y tengo que coger el metro y tengo 1000 maletas, 500 personas cruzando y no llego, y no llego, y no llego, y no llego. Entonces, como tengo tanta estimulación que me bloqueo y llega a paralizarse o hago la huida. Porque realmente yo quiero coger mi metro, simplemente, o montarme en el tren. Pero es que de donde yo estoy a donde está el tren, tengo tanta estimulación que llega un momento que mi sistema nervioso no da de sí. Te paraliza, ¿no? Entonces llega un momento donde tengo tanta información que llega el bloqueo. Entonces por eso hay que diferenciarlo. ¿Qué pasa? Que tiene una pronta recuperación. O sea, no es una crisis que de golpe y estés mucho tiempo fuera del juego, no. Te da una crisis y te recompones. Por eso no se le echa cuenta. La primera crisis que te da realmente es como, ha tenido una crisis tonta. Después va a un aumento, porque nos va avisando. ¿Y cómo nos avisa la mente? ¿No te enteras con un golpe? Pues toma, 2 golpes, para que realmente tú te des cuenta. Y funciona a nivel somático. La mente daña, digamos, el cuerpo para que nos demos cuenta. Si yo me hago, pues sé que tengo que parar. Claro. Si te digo, tengo ansiedad, pero puedo hacer mi vida normal, pues no le voy a echar cuenta. Entonces, cuando tenemos la primera crisis, va a ser un poquito leve. La verdad que nos asustamos, porque si nunca he tenido una ansiedad, nunca he sentido la crisis de ansiedad, la primera vez que la siento me da miedo. Pero después digamos que vaya un aumento. Miedo a lo desconocido, ¿no? Claro. Oye, esto no lo he vivido nunca en mi cuerpo. Genera Entonces, más todavía. ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenga miedo a la multitud, voy a intentar buscar situaciones donde la multitud no me lleve. No me lleve. Y evidentemente después tengo que hacer un tratamiento. Pero entonces estamos hablando de evitarla. No. ¿Evitar la multitud? No. Que no me lleve la multitud. O sea, yo puedo ir a un estadio y esperar a que salga todo el mundo y después salir yo. No tengo por qué salir con la avalancha, yo puedo salir la última del estadio, no pasa nada. Igual que en las rebajas tengo que entrar la primera, pues me voy al centro comercial y voy a salir de las últimas. O voy a intentar ir ahí a zonas donde no haya tanta gente. Hasta que me lo trate. Cuando empiece a tratármelo y ya lo supere, puedo tener una vida normal. ¿Cómo empieza un diagnóstico de este concepto, de esta fobia a la aglomeración? Porque las personas empiezan a evitar, por ejemplo, ir ahí, ir a un centro comercial, cuando ven, yo qué sé, la salida de una discoteca, o estos días de Navidad que hay una zambomba, que esto, que el otro, es como, mucha gente por la calle. Y empiezan a hacer este tipo de movimientos. ¿Cuánta gente por la calle? Y tú le dices, pero ¿qué problema hay? La calle es ancha, claro. Hay mucha gente, no sucede nada. Pero es que hay mucha gente y me puede arrollar. Y no es salir, es la sensación de que me lleva. No es la claustrofobia que estoy encerrada y no sé cómo salir de aquí, que sería, por eso nos equivocamos a veces, o la agorafobia de no veo una salida. Lo que tengo miedo es que la muchedumbre me arrastre hasta donde yo no quiero ir. Si yo, por ejemplo, estoy en el alumbrado de Sevilla, o cuando hicieron aquí el mapping, estamos todos aglomerados ahí en medio, hasta que no se mueva, yo no puedo moverme con ella. Pero mi miedo es si donde se va a mover la muchedumbre es donde yo quiero ir. El miedo de la indefensión. ¿Puede ocurrir también que nos anticipemos a nivel mental y físico a ese miedo, a sentir que como hablamos, que las personas me vayan a arrollar? Claro, es que el que tiene la fobia se anticipa, ¿no? Claro, porque él date cuenta que la estimulación que tiene a su alrededor, él la amplifica. Claro. Y mi cuerpo, es que yo, por ejemplo, si yo estoy aquí sentada y veo que vas a hacer una agresión, yo me pongo empinada, marco mis músculos para que el golpe pueda resistirlo. Pues igual que yo estoy en un sitio que tengo miedo, lo primero que hacemos mecanismos de defensa. Y esos son de manera innata. O sea, no digo, voy a defenderme, tengo miedo, voy a defenderme, no. Es cuando te caes y pones las manos, ¿no? Tú no piensas, claro, me caigo, voy a poner las manos, según como me caiga. La solución entonces, María, pasar por un profesional, ¿no? Claro, primero tenemos que trabajarnos porque nuestro sistema se activa ante esa alarma. ¿Por qué tengo miedo? Porque muchas veces, como estoy explicando, puede ser una fobia en sí o formar parte de otras fobias. Y a lo mejor no es ninguna de las que hemos dicho anteriormente, sino que tengo una fobia que no controlo, ¿vale? Entonces eso tiene como un mapa a nivel fisiológico y cuando se me presenta una muchedumbre, ese mapa se activa. Entonces yo no estoy hablando de la enoloclofia, estoy hablando de otra cosa. Lo que pasa es que el estímulo que me activa es ese. Tengo que ver que realmente qué fobia hay detrás o si realmente es esta fobia y hacer un tratamiento fóbico normal, que va desde presentaciones al estímulo, trabajando con visualizaciones, etcétera, y también saber lo que estoy sintiendo. Porque a lo mejor yo voy ahí y me pongo nerviosa. Pero yo no estoy nerviosa por la muchedumbre en sí, sino es que yo ya llevo una carga de ansiedad o de estimulación de la consulta, de hablar contigo, del coche, de no sé qué.
Por ejemplo, si yo voy a hacer compras... Que no hay siempre por qué encaminarlo a ese diagnóstico de... No tenemos por qué, pero que muchas veces cuando nos sucede eso, que digamos el chispazo, tenemos que ver todo lo que hay anterior. Si yo tengo un día relajado, un día normal, un día relajado para cada persona. Claro. A lo mejor para mí ir corriendo a todos sitios es mi día normal y para otras personas no. Si yo tengo mi día normal y voy, por ejemplo, a hacer unas compras de Navidad y de momento me agobio, me siento mal porque hay mucha gente, puede ser la primera crisis de miedo, de la fobia a la muchedumbre. Pero imagínate de que yo llevo todo el día corriendo y antes de llegar al centro comercial he tenido un atasco en el centro, ha habido un accidente en tal puente, ya voy tarde, voy alterada, ¿verdad? Y ahora llego y veo mucha gente, es como, muchas veces el descanso del guerrero provoca que haya un nivel, se active el nivel de ansiedad y lo pase peor. Cuando tenemos ese momento, digamos, de calma, ¿no? Claro, porque ya no tengo que estar tan activa, imagínate que yo salgo de mi casa con el coche, tengo que cruzar el puente, cruzar Sevilla, en alerta, ¿no? mirando, vas conduciendo, claro. Y ahora llego al centro comercial y yo en mi cabeza es como, venga, voy a descansar. Y de momento, ¡boom!, otra vez tengo la estimulación. ¿Qué sucede? Que llega la fobia. Y como el ser humano, nuestra mente, ¿qué hace? Protegernos. La mente no te va a decir al principio, venga, lucha. No, normalmente la lucha primero es, vamos a protegernos. Y después de protegernos, vamos a hacer un plan de actuación para superar esto. ¿Es común esta fobia? No. No es muy común. No es muy común porque date cuenta que las personas últimamente viven más aisladas. Entonces las muchedumbres las evitan. Y de hecho el nerviosismo o lo que sienten, ellos lo asumen no solamente a esta fobia, sino es que no estamos acostumbrados. Y es que realmente últimamente no estamos acostumbrados al calor humano, a la calidez. Estamos acostumbrados a vivir solos, a todo por el WhatsApp. Llevo todo el día hablando con él, pero ¿cómo hablar por WhatsApp? No es lo mismo yo hablando contigo por WhatsApp que si estamos así, ¿no? Claro. Pero yo te hablo contigo. Llevo todo el día con el WhatsApp hablándote. Hola, Debe de contar igual, ¿no? Entonces, como no cuenta igual, muchas veces lo que tenemos miedo es al contacto humano, porque no controlamos. Y que el ser humano cada vez más está siendo más solitario. No nos damos cuenta, pero somos más individuales, más solitarios. Estamos olvidando lo que es la manada. Los animales viven en el bosque y no tienen fobia. Ninguno tiene miedo al otro, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que olvidar que somos animales. Y estamos acostumbrados a vivir en manada. Y somos sociales. Pero si te das cuenta, cada vez nuestra sociedad es más antisocial. Individualista, ¿no? Individualista, nos relacionamos menos, marcamos nuestras pautas. Entonces, todo eso, cuando llegan estos momentos de toda la familia, toda la armonía, mucha gente, es como, es que no estoy acostumbrado, estoy nervioso, porque, por ejemplo, mira, la cena de Navidad, ¿no?, que la vamos a tener en breve. Igual, ¿no? ¿Por qué te pones nervioso porque viene tu familia que lo conoce desde que eres pequeño? Porque es que la casa, que normalmente estamos 4 individuos, ahora tenemos 22. Y es que voy a la cocina y me cruzo con mi primo, me peleo con mi hermano, el otro me da el vaso, es que... Uy, qué agobio, de verdad, ¿eh? En cambio, fíjate, y la muchedumbre es simplemente tu familia. Claro. ¿Qué pasa? Debería de ser un motivo positivo, ¿no? Y, bueno, un buen momento, digamos, y al final lo llevamos ahí por eso. Entonces, muchas personas, por ejemplo, evitan las relaciones familiares que tengan muchos miembros, y eso es lo que llamamos lo más pequeño, y después evitan este tipo de escenas porque él se siente que no forma parte. Yo diría que, como para terminar, es que te hagas la idea de que esa persona siente que está rodeada de gente, pero no pertenece a ese contexto. Es como si tú me sueltas a mí en el Polo Norte, hay muchos esquimales, pero yo no siento que son mi tribu, ni que me van a entender, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo me voy de aquí? Y siento que los que están a mi alrededor no van a entenderme. Entonces tengo que evitar esa muchedumbre porque no sé ni qué hace aquí. O sea, yo no entiendo por qué va todo el mundo a poner un móvil sin una alumbrada. Me vale alumbrar tanta gente, pero yo estoy ahí. Es como una ambivalencia, necesito el contacto y a la vez no. Ante todo, bueno, contar con ese diagnóstico clínico por parte de médico, de un psicólogo, psiquiatra, bueno, el profesional que lleve, ¿no?, esa competencia para intentar trabajar cuanto antes pues en esta o en cualquier otra fobia o con cualquier otro problema. Marian, como siempre, muchísimas gracias, te vemos dentro de 2 semanas, ¿no? Vale, aquí estaré. Bueno, yo sé que ella, vamos, nada más que la llamamos, está aquí con nosotros. Pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Que pases buena noche ya, lo que queda de este martes 12 de diciembre.